A partir de este momento, las informaciones que son noticia toman el protagonismo. Comienza Informe RCR. Muy buenos días. Bienvenidos a este Informe RCR de hoy, 9 de junio de 2020. Como siempre, estamos trabajando en nombre de Jaime Nestares en la dirección general de la estación, de Wilitza Arcaya en la gerencia de producción, Jackson Vargas en la coordinación de redacción, en la producción del espacio Marilia García, en la dirección técnica César Arteaga y frente a los micrófonos quienes habla Argenis Barreto. Les recuerdo que tenemos un canal en YouTube, se llama rcr.tv. Allí los invito a que se suscriban y nos den un me gusta. Iniciamos nuestro recorrido informativo destacando que muchas zonas de Caracas permanecen sin servicio eléctrico este martes, luego de un fuerte aguacero con tormentas eléctricas que cayó en el área metropolitana en la madrugada. Los primeros reportes dan cuenta que sectores como La Taona, Santa Paula, Prados del Este, Baruta, Caurimare, La Boyera, La California, La Vega, Cerro Verde, El Llanito, Turumo, Petare Norte, La Trinidad, Filas de Mariche, Chuao, Macaracuay y Terrazas de Guaycoco están sin electricidad en estos momentos. Entre tanto, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAME, estima que las fuertes lluvias seguirán presentes en las próximas horas con actividad eléctrica y ráfagas de viento, especialmente en los estados Zulia, Trujillo, Carabobo, Aragua, Miranda, Anzoátegui y Bolívar. También destacó que esto es producto de la onda tropical número 6 que se desplaza sobre el Caribe hacia el norte de nuestro país. Pasando a otros temas, tenemos que Perkins Rocha, abogado y exmagistrado de la extinta Corte Suprema de Justicia, afirmó que la decisión que tomó la Sala Constitucional del cuestionado Tribunal Supremo de Justicia de declarar la omisión legislativa de la Asamblea Nacional para elegir a los nuevos electores del CNE demuestra la contradicción del régimen. Que había empezado a trabajar con nuestras críticas, por supuesto, pero que venía haciendo un trabajo de conformación de las partes preliminares para el nombramiento de un Consejo Nacional Electoral. O sea, llega a tal descaro el régimen hasta de desconfiar un poco de sus propios personeros que tiene dentro del comité de postulaciones para declarar la omisión de un órgano que ellos consideran, por cierto, en desacato. Es otra de las grandes contradicciones. Es decir, es tal el interés de colocar en la palestra pública por el régimen que un órgano que ellos previamente habían calificado en desacato, ahora está espuria, deberíamos decir, porque es una sala desconstituida, sala constitucional, declara la omisión legislativa de un órgano que ella previamente había declarado en desacato. A las 7:20 de la mañana, el ex magistrado Perkins Rocha enfatizó que el régimen tiene como meta debilitar lo que queda de la Asamblea Nacional presidida por Juan Guaidó. La Asamblea Nacional, desde su propio nacimiento, digamos, la que fue electa en el 2015, se le viene atropellando de una manera absolutamente inconstitucional, yo diría que incluso delictiva, puesto que se ha puesto, digamos, a la orden de supresión física a los miembros de la Asamblea, hasta colectivos armados que arremeten constantemente contra cada uno de los diputados de la Asamblea. En el desespero de recuperar, digamos, su funcionalidad, también hay que decir que la Asamblea ha cometido ciertos errores, pero ciertos errores que ahora parece el régimen de alguna manera cobrar. Uno de esos errores fue haber permitido reingresar en su seno a miembros que habían perdido su condición de diputados, los exdiputados del PSV, que en un acto, digamos, plenario, fueron reincorporados después de haber tenido más de 2 años. Entre tanto, Tulio Álvarez, abogado constitucionalista y profesor universitario, precisó que lo que más le conviene a los factores democráticos del país es la continuidad de la actual Asamblea Nacional, porque no hay condiciones democráticas para renovarla.
acuerdo electoral. Sin embargo, ya es un hecho que existe un preacuerdo y se está desarrollando todo un proceso que es un déjà vu, una repetición, pensando, me imagino yo, que están en las mismas circunstancias de lo que ha sucedido anteriormente con procesos electorales en Venezuela. El punto es el siguiente, me voy a sacar al abogado que tengo adentro, que a veces se quiere imponer, y voy a hablar más como una persona con sentido común. La situación de Venezuela es de un drama tal que si nosotros enfocamos todos los esfuerzos de los factores democráticos en eventos electorales, desviamos la atención de una situación desesperante, de sufrimiento, de desintegración de la nación, y participamos en un montaje electoral convocado por órganos usurpadores. La complicación de esta situación calificó de panfleto aburrido el documento donde el cuestionado Tribunal Supremo declara la omisión legislativa del Parlamento para designar a los nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral. Primero, es aburrido porque es la reiteración y repetición de la usurpación desde el mismo momento de la instalación de la Asamblea Nacional. Es exactamente el mismo esquema, donde un cuerpo que nadie eligió, un cuerpo que al contrario fue producto de un fraude inmediatamente después de la elección de esta Asamblea, donde se designó a través de un mecanismo inexistente, sin cumplir ninguna forma, a un número de personas que no cumplen ni siquiera los requisitos mínimos para ser juez de municipio. Esos fueron los que decidieron que resulta ser que la Asamblea Nacional recién electa no tiene legitimidad y está en desacato. ¿En desacato a qué? ¿Qué desacata la Asamblea Nacional si es precisamente el cuerpo de soberanía nacional? En desacato está. Un desacato además terrible porque es usurpador. Entonces, primero es aburrido por eso, porque es la secuencia y lamentablemente no ha habido una defensa contundente desde el primer segundo en que se manifestó ese cuerpo usurpador. No hubo una respuesta contundente. Félix Gerardo Arellano aseguró que el régimen de Nicolás Maduro está haciendo de todo para permanecer en el poder. Así lo indicó a las 7:10 de la mañana de este martes. Lo que nos está faltando, no habría por qué caerse de sorpresa, es una visita de Jong Kim-un a Venezuela, del joven dictador de Corea del Norte. Eso estaría faltando en el libreto. El autoritarismo se está uniendo porque además las circunstancias lo están permitiendo. El vacío de liderazgo que está dejando Estados Unidos, la crisis de la Unión Europea, pues genera una debilidad en el contexto internacional. Los autoritarios lo quieren asumir no para establecer un orden más equilibrado, más justo, eso es discurso, eso es falso discurso. Es para establecer un orden que no le ponga límites, un orden que no supervise los derechos humanos, que no establezca controles, que no los lleve a ninguna investigación, ni en la Corte Penal, ni en algún organismo internacional como la Organización Internacional del Trabajo. Los autoritarios están tratando de destruir toda esa institucionalidad, se están unificando, las condiciones están favoreciendo el autoritarismo, la propia pandemia lo que ha estimulado es los gobiernos autoritarios, las decisiones verticales, la poca consulta, la poca participación. Vivimos una etapa difícil y eso exige entonces un mayor esfuerzo nuestro, de los que defendemos los valores de la democracia, la libertad, los derechos humanos. En este sentido, Félix Gerardo Arellano, internacionalista y profesor universitario, aseguró que es el momento para que la oposición democrática del país coordine acciones con la comunidad internacional para presionar la salida de Nicolás Maduro del poder. Es un momento que exige de Estados Unidos un comportamiento más flexible, dinámico, que permita una efectiva coordinación con la Unión Europea para ejercer presión con otros actores. Ese que circuló ayer sobre un diálogo con el gobierno de Argentina es muy importante
también es importante el gobierno de México, el Vaticano, Corea del Sur, los nórdicos, una presión que debe seguirse ejerciendo sobre el bloque en el poder, pero también sobre los aliados del bloque en el poder. Es clave la comunicación con Rusia, con China, con Irán, con Cuba. Esa comunicación no es fácil para los, pero puede ser mucho más fluida, de bajo perfil, pero fluida para la Unión Europea y para otros actores. Los diputados de la Asamblea Nacional, presidida por Juan Guaidó, debatirán en la sesión ordinaria de este martes 9 de junio la designación arbitraria e ilegal de los rectores del Consejo Nacional Electoral. En segundo punto, sobre el proyecto de acuerdo en respaldo a la exhortación de la Conferencia Episcopal Venezolana sobre un acuerdo nacional. En tercer punto, se presentará el informe del estado de conflictividad nacional e irregularidades a 7 días del inicio del racionamiento y dolarización de gasolina en el país. Por último, debatirán sobre las inconstitucionales restricciones a la entrada de venezolanos al país a través de las fronteras por parte del régimen usurpador de Nicolás Maduro. 9:12 minutos. En más del panorama nacional tenemos que este lunes el régimen indicó que se registraron 96 nuevos casos positivos por COVID-19 para llevar la cifra total de contagios hasta el momento a 2.473 casos. El diputado Ángel Alvarado, integrante de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional y dirigente nacional de Primero Justicia, afirmó que es necesario buscar fondos a nivel internacional para asistir económicamente a los venezolanos en el marco de esta pandemia. Que nosotros desde Primero Justicia hemos impulsado la necesidad de dar un apoyo como se le está dando en Estados Unidos, como se le da en Europa, como se da en Perú, como se da en Argentina. Bueno, como es parte de las mejores prácticas del Banco Mundial, hacer transferencia directa a aquellos que más lo necesitan, en este caso pues más del 90% de los venezolanos, para que puedan hacer frente a esta pandemia, que no solo es el tema de la enfermedad en sí, que ya es un riesgo, sino también el tema del hambre producto de la recesión económica. Entonces, nosotros lo que estaríamos pensando es con fondos multilaterales, básicamente a nivel internacional, buscar un acuerdo que permita acceder a estos fondos. Este acuerdo tiene que ser un acuerdo político que abra las puertas a un proceso de cambio político en Venezuela que permita pues lograr el acceso a estos recursos. Como tú bien sabes, el Fondo Monetario Internacional en este caso no reconoce ni a Juan Guaidó ni a Nicolás Maduro, y simplemente dice: yo me abstengo a reconocer cualquier representación de Venezuela en este foro. Pero nosotros creemos que si se abre un camino político que permita pues la solución de la crisis venezolana, podríamos aliviarle al pueblo venezolano en este momento con estos recursos. Entre tanto, en el marco de la cuarentena por el COVID-19 en el país, crece la incertidumbre de los estudiantes universitarios sobre... José Romero, estudiante del último año de Derecho en Venezuela, relata que está llevando lo mejor que puede el tema de la cuarentena. Sin embargo, la angustia por lo que suceda con su carrera es algo que está latente, puesto que asegura no ha recibido clases ni siquiera a distancia durante el último trimestre. La cuarentena se ha seguido extendiendo, aún así con esta nueva flexibilización que han intentado colocar. La universidad y la educación en general en el país no está incluida dentro de esa flexibilización, entonces por ahora no se ha podido avanzar en actividades presenciales. En ese marco y debido a la pandemia, el integrante de la Federación de Centros Estudiantiles de Venezuela, Ezequiel Montilla, manifestó que actualmente el mercado laboral en Venezuela es sumamente limitado. Ejercer una carrera es completamente difícil, porque el acceso al campo laboral es muy limitado y como va a quedar la economía después de la pandemia va a ser aún más difícil. Ejercer una carrera en un futuro es algo completamente incierto para nosotros. El estudiante de Historia de la Universidad Central de Venezuela, Ricardo Millán, por su parte, dijo que hasta el momento no sabe cómo podrá culminar sus estudios debido a múltiples factores. No solo es el tema de ver clases, es el tema, por lo menos en mi caso, yo soy tesista de la Escuela de Historia, no he podido defender, el pensar en un retorno a la universidad se complica más entendiendo que hoy en día la universidad está careciendo de agua, de internet.
A pesar de las denuncias, el ministro de Educación Universitaria del gobierno en disputa, César Trompis, informó recientemente que el 90% de las casas del país se han sumado al denominado Plan Universidad en Casa. Álvaro Algarra, Voz América, Caracas. 9:16. El Banco Interamericano de Desarrollo calcula que hasta unos 330.000 venezolanos residentes en Colombia, de los 1,5 millones que al menos viven en el vecino país, podría regresar a sus puntos de origen en el corto y mediano plazo debido a los efectos de la pandemia del COVID-19. Por su parte, tenemos que Javier Tarazona, director de Fundarredes, calificó de humillante el trato que reciben los migrantes venezolanos que están regresando al país. Nosotros estamos sumamente preocupados en Frontera por la forma tan irresponsable en que se ha tratado el tema de los venezolanos migrantes forzados retornados. Realmente durante los últimos meses, específicamente desde que se decretó la cuarentena, el tratamiento que han tenido los hermanos venezolanos migrantes retornados ha sido de humillación. De humillación por parte de quienes forzaron su vida. Hay que destacar que estos hermanos se fueron del país antes a tratar de comer, por lo menos comer. Pero no obstante, han regresado porque simple y llanamente la cuarentena los dejó sin trabajo, los dejó en situación de calle, los dejó en situaciones bastante vulnerables. Durante los últimos meses se han activado lo que el régimen ha llamado los PASI. ¿Qué son esos PASI? Son puntos de asistencia integral, puntos de asistencia sociales integrales. ¿Qué ha sido eso? Han habilitado instituciones educativas sin las condiciones mínimas para recibir a estos connacionales. Los han ubicado allí sin colchonetas, sin agua potable, sin sanitario. En cada institución educativa han albergado incluso hasta 700 y 800 personas. 9:18. En materia económica tenemos que la inflación en Venezuela volvió a repuntar en mayo al llegar a 38,6% frente a 27,5% de abril, según datos del Banco Central. La aceleración sucede en medio del confinamiento implementado para frenar la propagación del nuevo coronavirus. El emisor venezolano informó que la inflación acumulada en los primeros 5 meses de 2020 fue de 295,9%. En febrero y marzo el gobierno logró precios por debajo del 25% gracias a una parcial apertura económica que implicó la relajación de controles al sector privado, pero bajo la cuarentena nacional los precios se han disparado. Son las 9:19, vamos a escuchar importantes mensajes comerciales y regresamos. Usted escucha Informe RCR, su 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio. Preocupan. La distensión abdominal, muchas personas lo plantean como una enfermedad. Sin embargo, la distensión abdominal, más que una enfermedad o una condición, es un síntoma. Y es un motivo de consulta sumamente frecuente entre los pacientes que van al gastroenterólogo o que vienen a la consulta de gastroenterólogo. Correctamente situaciones de nuestro día a día. Los resultados del laboratorio tienen que ser interpretados con la clínica del paciente. Si bien es cierto, siempre es bueno hacerse exámenes médicos por lo menos una vez al año, también es bueno hacerse también la evaluación clínica, no solo hacerse el examen de laboratorio, sino también ir al médico internista, hacerse un chequeo general anual. Dosis alternativa con Marilia García y Jackson Vargas, de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana, solo por RCR y RCR.tv, la radio que se ve. Les estamos presentando Informe RCR, el compacto informativo de esta hora, solo por RCR 750 AM. Nueve y 21 minutos. En materia internacional tenemos que en Estados Unidos
Los congresistas demócratas propusieron una reestructuración de amplio alcance a los procedimientos y la rendición de cuentas de la policía en respuesta a las protestas multitudinarias por las muertes de estadounidenses negros a manos de agentes. Nuestros colegas de La Voz de América nos amplían. La muerte de George Floyd en Minneapolis ha generado una ola de protestas por todo Estados Unidos que pide acabar con la injusticia racial y la brutalidad policial. Un agente blanco inmovilizó al afroestadounidense durante más de 8 minutos, presionándole el cuello con la rodilla. Hoy, la cúpula demócrata del Congreso se arrodilló durante ese mismo tiempo como muestra de solidaridad y propuso una nueva ley. No podemos conformarnos con nada menos que un cambio estructural transformativo. Por eso, la ley para una labor policial justa eliminará los impedimentos para procesar la mala conducta de policías. El sistema actual hace sumamente difícil condenar a un agente. Esta legislación prohibiría también técnicas como la utilizada con Floyd y limitaría el equipo militar que reciben los cuerpos policiales. La medida llega después de que la mayoría de los miembros del Consejo Municipal de Minneapolis se posicionara la semana pasada en favor de abolir el Departamento de Policía. Nuestro compromiso es acabar con la relación tóxica que la ciudadanía tiene con el Departamento de Policía de Minneapolis, acabar con la policía como la conocemos. Una de las consignas más escuchadas en las manifestaciones contra la injusticia racial en Estados Unidos es la de desfinanciar a la policía. Este movimiento aboga por retirar fondos a los cuerpos policiales para destinarlos a servicios sociales. El presidente Donald Trump se muestra en contra. Ley y orden, no desfinanciar y abolir la policía. Los demócratas de la izquierda radical se han vuelto locos. El país entra ya en su tercera semana de protestas. La capital acogió este fin de semana la manifestación más multitudinaria hasta la fecha. Más de 10.000 personas marcharon por las calles de Washington y exigieron justicia frente a la Casa Blanca. Bricio Segovia, Voz de América, Washington. Continuamos en Estados Unidos, donde este lunes, después de convertirse en el foco rojo de la pandemia del nuevo coronavirus, Nueva York inició la fase 1 de desconfinamiento gradual. En Nueva York hay más tráfico, más movimiento. Es el ruido de la reapertura en fase 1 que acaba de comenzar en la Gran Manzana. Con 9 millones de habitantes, New York es la última zona del estado en reabrir. La construcción, las casas y algunos comercios están incluidos en esta etapa. Unas 32.000 obras volverán a operar sus maquinarias, respetando al máximo posible la distancia social y modificando los horarios de los obreros para que no estén todos juntos. En cuanto a las tiendas, los clientes comprarán por internet y podrán retirar los productos en la vereda, sin ingresar físicamente en los negocios. 400.000 personas regresarán a sus puestos de trabajo, pero la reactivación será lenta. Las huellas que dejó el COVID-19 en New York City, el epicentro de la pandemia, atemorizan a muchos. 210.000 personas contrajeron el virus y 22.000 perdieron la vida. Cerramos esta sección internacional destacando una lamentable noticia en el mundo del espectáculo: la muerte del cantante y compositor español Pau Donés, vocalista del grupo Jarabe de Palo, quien falleció hoy en Barcelona a los 53 años de edad a consecuencia del cáncer que se le diagnosticó en 2015. Pau Donés es autor de algunos de los grandes éxitos de la música española de las últimas décadas, como La Flaca, Depende, Humo, Grita o Bonito, entre otros temas, que ha plasmado en una docena de álbumes publicados. 9:25 minutos, así llegamos al final. Esperemos que ustedes continúen con nosotros el resto del día. Que tengan un feliz día. Hasta aquí este compacto noticioso. Manténgase en nuestra sintonía. Volvemos informándole de la noticia al momento de producirse. RCR 750 AM.